Las eucariotas y algunas organelas, las cuales le van a servir o ser útil para la locomoción. Puede medir desde 10 micras hasta 100 micras aproximadamente y puede ser visto con cierta facilidad con el instrumento que hemos utilizado en la clase anterior, ¿no es cierto? Es con el microscopio. ¿El poder de la resolución del microscopio cuánto es? ¿Hasta cuánto nos permite ver el microscopio? No, es tener el poder de resolución. Es un milímetro. Y una micra, 0.0 se puede ver hasta 0.3 micras, sí que vemos con inversión, ¿no? Pero si vemos con el lente de mayor aumento, si es en muestras coloreadas, ya es hasta 0.3 micras de tamaño. También mide los profesores desde 10 hasta 100, o sea que pueden verse fácilmente con el instrumento que es el microscopio. Vamos a ver de que tienen formas de locomoción, como son estáticos, tienen formas de cual le va a permitir desplazarse o moverse, ¿no es cierto? Algunos tendrán flagelos, otros tendrán cilios, otros serán medios ameboideos, ¿no es cierto? ¿Quiénes han visto en práctica amebas? Si quieres tener un buen bastante, ¿no? Bastante artístico. Hemos visto ayer, lo que hemos hecho práctica el día de ayer, y un grupo que vimos en la parte de microbiología, ¿no es cierto? Vimos la presencia de las amebas, la forma como se desplazaba. ¿Se movía rápido? No, lento, ¿cierto? A diferencia de los flagelados, que eran las eulenas, que se escapaban al toque, ¿no es cierto? Querían moverlos y se los iba del campo. Y ni qué decir el paramesio, ¿no es cierto? Los ciliados. Eran otros también bandidos. Que solamente cuando estaba ya seca la muestra, ya se los había arrinconado, y era que ya no se movían, los pobrecitos. Dentro de los protozoarios pues, se encuentran más de 30.000 especies distintas. Y estos protozoarios constituyen la forma más rudimentaria de los parásitos. Es la forma más rudimentaria. Dicen que en la etapa evolutiva, ¿no es cierto?, fueron evolucionando de los procariotas, se fueron transformando en células eucariotas y ahí se quedaron las pobrecitas. Ya no fueron evolucionando de más como las demás, ¿no es cierto? Ya hasta formar al hombre, que ya un ser ya más evolucionado. Dicen que no, que se quedaron en el tiempito nada más. Como concepto de los protozoarios, el nombre se compone de dos raíces griegas, proto, que es primero, y zoon, que es animal. Entonces es la forma más primitiva o más sencilla de que considera a los animales. Organismos monocelulares capaces por sí solos de cumplir todas las funciones biológicas o fundamentales de la vida, como son la alimentación, ¿qué más? Reproducción y metabolismo. Primero la base, ¿no es cierto? Entonces por sí solo es capaz de cumplir todas esas formas. Van desde las amebas, ciliados, flagelados, ¿no es cierto? La forma que siempre pregunta el examen. Y ahora la definición de protozoario, por lo menos siquiera eso se tiene que saber. Ya tiene que saber a qué se define un protozoario, por qué cosa es un protozoario. Y es la forma más simple de provocar daño en el cuerpo. Porque hay algunos, la mayoría de protozoarios son de vida libre, como lo que hemos visto en el agua estancada, ¿no es cierto? Son protozoarios de vida libre. Y algunos vamos a ver, y que vamos a estudiar, que va a provocar daño en el hombre. En la clasificación, básicamente se va a dividir en 5 filos: Sarcomastygopora, aquellos protozoarios flagelados o ameboideos. La clase Rhizopodea, donde van a estar las amebas, que vamos a ver el día de hoy. La clase Zoomastigopodea, donde van a estar los flagelados o flagelos externos.
La clase apicomplexa va a tener el complejo apical. Este simplemente está en la parte anterior del parásito y tiene unos túbulos y le dan la particularidad de ser como el taladro, con un taladro en la casa. Ese complejo apical es la forma como va a perforar a la célula que va a adquirir parasitar, donde está el toxoplasma y los coccidios. La clase ciliópoda, donde van a estar los cilios, donde va a estar el Balantidium coli. El de la vida externa vendría a ser paramecio, muy similar, ¿no es cierto? Y la clase micróspora, donde va a estar formado por esporas. Una forma de clasificación de los parásitos, una forma científica, si queremos llamarle así, básicamente está dada por, si se dan cuenta, por las formas de locomoción o formas que van a presentar, ¿no es cierto? Otra forma de clasificar es por su ubicación. Yo tengo protozoarios intestinales que van a estar ubicados a nivel de la luz intestinal, como la cetamoeba, la llavia, el Balantidium, las coccidias, que están a nivel de la luz intestinal. Ahí van a vivir, algunas pocas van a invadir la luz intestinal. Y los parásitos tisulares, que están en los tejidos. El Plasmodium, que va a estar básicamente en una de sus etapas, va a estar a nivel del hígado, y después va a estar a nivel de los hematíes, que es el tejido líquido, ¿no es cierto? El líquido de la sangre. El Trypanosoma cruzi, inicialmente va a estar a nivel de la piel o conjuntivas cuando es inoculado, pero después viaja por el sistema básicamente linfático, hacia los ganglios linfáticos, y ya en sus estadios crónicos se va al músculo cardíaco, es donde va a vivir, o el músculo liso a nivel intestinal, ¿no es cierto? A nivel intestinal hay un músculo liso y ahí puede estar formando colonias de este tipo de parásitos. La Leishmania, que va a estar básicamente a nivel de la mucosa, sea labial, a nivel de la piel, excepto la Leishmania visceral, que sí se va a ir a órganos como el vaso, ubicarse en el vaso y el hígado. El Toxoplasma gondii, que básicamente se va a estar a nivel gastrointestinal cuando ingerimos los quistes que van a estar en el pelaje del gatito o en el agua que vayamos a consumir como en la excreta de las heces del gato a nivel gastrointestinal, y después va a ir a ubicar básicamente a nivel de la retina y la cabeza. Entonces, otra forma de clasificar, ¿no? Por la ubicación, intestinales y tisulares. Los trofozoitos o los protozoarios, vamos a ver que tienen dos formas en su ciclo evolutivo, dos formas morfológicas en su ciclo evolutivo. La forma trofozoítica es la forma vegetativa, la forma viva. En esa forma trofozoítica es la forma como se va a alimentar. En ese estadio es la forma como se va a reproducir. En ese estadio es la forma como se va a trasladar. Es la forma activa o vegetativa. Y la forma de resistencia es la forma como puede mantenerse en el reservorio, ¿no es cierto? Y la forma como va a contaminar nuestros alimentos y la forma como va a ingresar hacia el hospedero. Entonces, dos formas básicamente, la forma trofozoítica, la forma viva, y la forma de resistencia. La forma trofozoítica es como va a estar en el hospedero, en el huésped, excepto los protozoarios de vida libre, ¿no? Que podemos encontrar la forma trofozoítica en el agua, ¿no es cierto? O en el medio ambiente, como lo que han visto las amebas de vida libre en el agua estancada. Es lo mismo de las amebas que se pueden encontrar, estas amebas con el cerebro, mencionan algunos diarios de vez en cuando, ¿no es cierto?, que pueden contaminar las piscinas y uno puede adquirirlas en ese
medio acuático, ¿no? Cuando uno va a bañarse o a estar en esos lugares. Pero generalmente la forma trofozoítica, en los parásitos protozoarios que van a parasitar a los humanos, la forma trofozoítica es como va a estar en el hospedero, como va a estar dentro de nosotros. La forma de quiste o de resistencia y la forma de salida y la forma como va a contaminar el medio ambiente y la forma como nosotros después vamos a ingerir, de la forma de consumo, de la forma de quiste o resistencia. Va a tener estos protozoarios organelas ectoplasmáticas, que básicamente es prolongación, ¿no es cierto?, de parte del ectoplasma, salen por la membrana citoplasmática, ¿no? Y básicamente son unos órganos de locomoción, tipo de organelas. Una es la de los pseudópodos, que simplemente es el desplazamiento del parásito, el cual va a emitir el pseudópodo o la prolongación del parásito, básicamente la prolongación del ectoplasma, y posteriormente va a hacer que el contenido, que es el ectoplasma, se desplace hacia ese lugar. De esa manera va a ir avanzando, ¿no? El pseudópodo va hacia el ectoplasma, va avanzando. El pseudópodo va avanzando, ¿no? Eso es lo que hemos visto en el laboratorio, esta forma de desplazamiento. Otro ya son organelas que van a sobresalir de la membrana citoplasmática, que vienen a ser los flagelos. En el caso de la euglenas, ¿no es cierto? La euglenas es como un latiguito, es un flagelo, y le permitía tener un rápido movimiento. Algunos van a tener uno, algunos van a tener dos, algunos van a tener un penacho de flagelos. A mayor cantidad de flagelos, mayor movilidad. Algunos van a tener flagelos que están en la parte anterior, otros en la parte posterior. Algunos van a tener un flagelo pegado a su cuerpito y va a hacer que el protozoario vaya dando como vueltita, ¿no? En cambio, el objetivo en la parte anterior va a desplazar o va a permitir el desplazamiento hacia la parte anterior. Otros pueden estar rodeados, la membrana citoplasmática rodeada de cilios, en el caso del Balantidium, el cual también le va a conferir una movilidad rápida al parásito que lo va a tener. Dentro de las organelas intracelulares tenemos las vacuolas de tipo alimenticio, vacuolas que va a segregar el mismo parásito para su metabolismo, va a tener mitocondrias, retículo endoplásmico rugoso, retículo endoplasmico liso. ¿Qué más? ¿Qué más tiene? Ustedes han llevado biología, han llevado un curso donde solamente se habla sobre células, ¿no es cierto? Biología. Lisosomas, todas esas sustancias que veis segregando, ya sea para el metabolismo propio del parásito o ya sea como sustancias de virulencia, el cual le va a permitir después el proceso de invasión a los tejidos. Cuando vemos a las bacterias, a las procariotas, va a ser que el contenido generalmente es visualmente, cuando uno mira el microscopio, es transparente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no tiene organelas. En cambio, cuando veamos los parásitos, vamos a ver ya que es granuloso, ¿no es cierto? Que es opaco. Eso es debido a la presencia de las organelas que va a tener. En algunos se puede notar, se puede ver bien el núcleo, incluso en algunos puede verse que tiene como huecos en el citoplasma. No es que sea hueco, sino que es una vacuola, ¿no es cierto?, de tipo alimenticia que ha ingerido, y si le echamos yodo probablemente sea de almidón, ¿no? Entonces vaya a tener color. ¿Y qué decir, no? Ya si estamos hablando de células eucariotas, la presencia de la membrana nuclear,
y obvio la cromatina y el nucleolo en su interior. Acá vemos la ameba, que han visto en el laboratorio, donde se mira que se desplaza, ¿no es cierto?, por el pseudófono que va a emitir, y es una parte hialina transparentita. Esta parte es el ectoplasma. Y de acá hacia adentro es el endoplasma, que es más oscuro, ¿no es cierto? Se ve la presencia del núcleo, en algunos puede verse varias vacuolas en el interior transparentes, o presencia de otras estructuras, por ejemplo cuando veamos en el caso de la ameba, vamos a ver hematíes en el interior, ¿no es cierto? El interior de la parte trofozoítica. La emisión de los pseudópodos, eso le va a conferir la movilidad. Algunos pueden ser grandes como risópodos, en el caso de acá, y algunos van a ser bien delgaditos como especie de agujitas que son filópodos, dependiendo del grosor del pseudópodo que vaya a emitir. Entonces, hemos visto membrana citoplasmática, la parte de membrana citoplasmática en la parte más externa, ¿no es cierto? Y es la forma que va a limitar la parte externa de la parte interna. Además, la membrana citoplasmática, ¿de qué se encarga? Transporte de sustancias, va a permitir la difusión, entrada o salida de sustancias. ¿Qué más? La forma que vaya a tener, bueno, sí, en algunos casos va a tener formas definidas. En el caso de las amebas es irregular, no tiene forma definida, pero las demás, ya cuando veamos tricomonas, que es en forma de perita, la yardia, que es en forma de una pera invertida, una pera de agua, ¿no?, invertida, etcétera. ¿Qué más sirve? ¿De qué más se encarga la membrana citoplasmática, aparte de transporte activo, sustancias activas, nutritivas, otras? La difusión del CO2 y la entrada de oxígeno en las usuarios que sean de vida libre, ellos va a ser de tipo aerobia. En cambio, en las bacterias que van a estar colonizando el tracto gastrointestinal es tipo anaerobio, ¿no? Entonces, y en ellos la respiración básicamente va a ser a nivel mitocondrial, ¿no? Esta membrana externa puede ser delgada o puede ser densa. Vamos a ver que de esta membrana externa van a salir las organelas ectoplasmáticas, ¿no es cierto? Esta membrana externa, algunos parásitos van a segregar ciertas sustancias que la van a ir exportando hacia la parte externa de la membrana citoplasmática, como por ejemplo cuando secretan pectina y celulosa. Cuando secretan pectina y celulosa, que es la mayoría de protozoarios que van a segregar este tipo de sustancias, se le llama que es una capa externa o loriga. Esta capa externa, llamada loriga, básicamente va a estar formado por pectina y celulosa. Y eso es importante porque esa pectina va a tener a la lectina. Y la lectina es una proteína de adherencia. Además, esta pectina, cuando el medio externo le es desfavorable, se va a empezar a condensar y va a formar una membrana externa gruesa, que es la parte del quiste. La cubierta del quiste va a estar formada básicamente por pectina. Entonces, es esta sustancia que está segregando el protozoario, y cuando empieza a ver que el medio externo le es adverso, se intenta proteger. Al empezar a condensarse o deshidratarse esta parte externa de la membrana, lo que va a hacer es que se condense esa sustancia que es la pectina y va a formar la pared quística, que es la forma de resistencia. Algunos protozoarios van a segregar o formar quitina, y a esa quitina se le llama teca. Los parásitos o protozoarios van a tener una cubierta externa llamada teca, que básicamente está formado por quitina. Y algunos otros van a segregar unas sustancias que son de sales, minerales con calcio, y va a formar lo que es el caparazón. Entonces, la condensación de estas sales minerales va a dar origen al caparazón, ¿no?, que es parte de la membrana externa que yo he olvidado de mencionar. Yendo a la parte del núcleo,
El núcleo generalmente en los protozoarios va a ser uno nada más, excepto honrosas excepciones, como viene a ser el caso de la yardia, que es diploidea, que va a tener dos núcleos. Otro parásito que va a tener más de un núcleo es el Balantidium, que va a tener un macronúcleo y un micronúcleo. Las demás parásitos van a tener en su fase vegetativa o trofozoítica solamente un núcleo. En algunos casos vamos a ver que la cromatina va a estar dispersa en forma de red en el interior, otros que se va a condensar en la parte externa como gránulos a nivel de la pared de la membrana nuclear, y el nucleolo. Por la forma del núcleo, por la cantidad de núcleos, por la forma de dispersión de la cromatina y la presencia o la ubicación del nucleolo, muchas veces vamos a ir diferenciando a las diversas especies de, por ejemplo, amebas. Frente a muerte histolítica, vamos a ver que es un solo núcleo en el caso del trofozoito, con nucleolo central y dispersión de la cromatina en forma periférica y en forma regular, se ven como puntitos formando la cromatina. En otro, por ejemplo, el nucleolo es excéntrico, con cromatina dispersa alrededor, más gruesa. En algunos, todo la cromatina está unido al nucleolo y alrededor de la membrana nuclear no hay presencia de la cromatina. Entonces, por la forma, tamaño y dispersión del núcleo o de los constituyentes del núcleo, nos va a permitir después poder catalogar de qué tipo de bacteria se trata. Pero en la mayoría, en su forma trofozoítica, va a ser núcleo único. No así cuando veamos la forma de resistencia, que va a tener más de un núcleo. La forma de resistencia va a tener más de un núcleo cuando veamos cada una de las especies. Dentro de las funciones vitales, movilidad, ¿no es cierto?, o desplazamiento. Esto va a estar dado gracias a las organelas ectoplasmáticas, ¿no es cierto?, como vendría a ser los flagelos, membranas ondulantes, los cilios, porque el pseudópodo básicamente es simplemente la misma membrana citoplasmática que se va a ir polimerizando y despolimerizando, lo cual va a hacer de que vaya avanzando, ¿no es cierto? Ir avanzando. A medida que el pseudópodo va avanzando, todo el contenido va avanzando también y va a permitir la motilidad de las amebas. En las demás, ya sea por flagelos, membrana ondulante o cilios, le va a dar la motilidad. La respiración, les decía, los protozoarios de vida libre son aerobios, jalan el oxígeno que se encuentra en el medio ambiente o disuelto en el líquido donde se encuentra, ¿no es cierto? Y por ósmosis ingresa hacia el interior del protozoario y va a excretar o va a eliminar de esa manera también por osmosis el CO2. Los parásitos que están a nivel gastrointestinal son de tipo anaerobio, básicamente de respiración a nivel mitocondrial, para poder cumplir sus funciones vitales. El tipo de alimentación, la mayoría de protozoarios que va a causar daño en el hombre, los parásitos intestinales o los parásitos del hombre, son de una alimentación de tipo holozoica. Solamente algunos tienen un tipo de alimentación holofítica. Solamente algunos otros van a tener tipo holofítica. ¿Qué cosa es? Unos parásitos que van a captar del medio ambiente el CO2 y con ayuda de la luz solar van a transformar en su alimento, ¿no es cierto?, en carbohidratos. Pero los parásitos que están, los protozoarios que parasitan al hombre,
son de alimentación de tipo holozoica y alimentación de tipo saprozoica u osmótica. Siempre pregunta de examen, ¿eh? El tipo de alimentación de los protozoarios que parasitan al hombre son holozoica o también saprozoica u osmótica. ¿Qué es la alimentación holozoica? Simplemente las sustancias que están externamente, para eso las detecta, las engloba, ¿cierto? Y forma una vacuola hacia el interior y quiere de esa manera. Otra forma, cuando el alimento se encuentra externamente, en mayor cantidad externa, ¿no es cierto?, va a entrar en forma pasiva a través de la ósmosis hacia el interior de la célula. En este caso, en la mayoría de los protozoarios que vamos a estudiar, el tipo holozoica es un tipo de alimentación, pero también tiene la otra que es la saprozoica. Simplemente acá en la saprozoica hay un diferencial, ¿no es cierto?, de concentración para que pueda ingresar. En cambio, la otra la va a atrapar y la va a ingresar. En algunos casos va a ser vía vacuolar, en algunos otros, como por ejemplo el balanquín, que tiene una boca o citostoma, ¿no es cierto?, que va a ser con ayuda de sus hilos, va a ingerir y va a ingresar el alimento hacia el interior. La excreción puede ser interna o externa, ¿no es cierto? Bueno, la secreción sería interna, excreción es la salida. Entonces, las sustancias que va a eliminar ya como desecho, muchas veces la va a eliminar en forma de vacuolas, las cuales al ser trasladadas hacia la parte externa, entonces son unidas a la pared y va a dar origen a que salga las sustancias o sean excretadas hacia la parte externa. La secreción, muchas de las bacterias, especialmente de las amebas, van a segregar diversas sustancias que van a actuar en el metabolismo de los alimentos que va a ingerir, pero más va a estar en la elaboración de enzimas que van a actuar en el momento de la invasión, en el momento del daño que va a causar en el hospedero, como son vacuolas, básicamente donde va a haber proteasas, las cuales van a ayudar a romper las uniones intercelulares. ¿Qué uniones intercelulares se acuerdan ustedes? Cuando habla en biología, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué más? Desmosomas. ¿Por qué tienen miedo, chicos? Cuando sea conjunto, en contra, ¿no? Pero si estamos para conversar, ¿se acuerdan lo que digan? Un buen desgaste, los desmosomas, ¿no? Todo es válido, chicos. Los desmosomas, ¿no es cierto? Entonces, aún no van a secretar proteasas que van a actuar a ese nivel, van a romper sus puentes de unión, y al romper el puente de unión del epitelio, ¿qué cosa pasa? ¿Qué está por debajo? Estamos viendo a nivel gastrointestinal, el epitelio intestinal se atraviesa, ¿hacia dónde cae? ¿Qué es lo que soporta? ¿Qué es lo que nutre al epitelio? El tejido conjuntivo, ¿no es cierto? Es lo que va hasta ahí, es donde van a llegar los vasos para nutrir al epitelio. Y eso ya viene a ser si el otro era la mucosa, ¿qué viene a ser el otro? Su mucosa, ¿no es cierto? Ya después viene la parte ya de muscular, etc., ¿no es cierto? Que está formando el intestinal. Entonces, en algunos, por ejemplo, la secreción interna sirve para el metabolismo y la alimentación del protozoario, otros en la parte de invasión. Dicen de que uno observa a las amebas y coloca una sustancia ácida, lo que uno va a ver que la ameba se corre, ¿no? Por lo tanto dice que también tiene la neonastoglomática por la función de sensitivo. Igualito, cuando hay un paramecio quiere agarrar una culera, le intenta enfocarse, ¿no es cierto?
que siente que la bandilla se la va a dividir de comida. La forma de reproducción es otra de las funciones vitales, ¿cierto? En el caso de los protozoarios, en su mayoría va a ser de tipo asexual. La forma de división asexual. Dentro de las formas asexuales tenemos esciparidad o bipartición, esquizogonia y la endiogenia. La esciparidad o bipartición lo va a realizar la mayoría de protozoarios que parasitan al hombre. La forma de reproducción es la más común, va a ser por la bipartición. Esto significa que de una célula madre se divide el núcleo y da origen a dos células hijas, ¿no es cierto? A dos células hijas. Simplemente la célula madre se divide el núcleo, se separa, empieza parte del citoplasma que se empieza a imaginar, ¿no es cierto? Y empieza la división y va separando las organelas en dos. Es la bipartición o esciparidad, la forma más común como se van a ir dividiendo. En una célula madre va a dar origen a dos células hijas, pero de menor tamaño, ¿no es cierto? Porque la célula madre era más grande, más pequeña. La esquizogónica o fisión múltiple es una forma especial de división de tipo asexual. ¿En qué consiste? El núcleo se empieza a multiplicar primero, dentro de las células se empieza a multiplicar el núcleo, y después que se ha multiplicado el núcleo se va a rodear recién de citoplasma para dar luego origen a los esporozoitos, a los zoitos. Una vez de que se multiplica el núcleo, una vez que se rodea el citoplasma, ya la célula madre ya no puede contenerla y va a romperse y va a dar origen a los zoitos. Estos zoitos nuevamente van a cumplir la misma función. Entonces es una forma de reproducción. Primero se divide el núcleo, después se rodea de citoplasma y da origen a diferencia de este acá, ¿no es cierto? Que se divide el núcleo, pero después empieza la partición del citoplasma y va a dar origen a dos hijas. En cambio acá, primero se multiplica el núcleo y después es que se va a rodear del citoplasma y después se rompe la célula y da origen ya a varios zoitos. La endiogenia básicamente lo va a tener el toxoplasma y el sarcocistis, en donde parte de la célula madre, donde se va a dividir el núcleo, y a medida que se va dividiendo el núcleo, se va formando un tabique interno, el cual ya va a ir dividiendo al paciente. Ni siquiera se ha llegado a formar todavía, se ha llegado a formar o dividir el núcleo, donde ya empieza ya con una tabicación interna. Pero todo esto es la célula madre, ¿no? A medida de que se va diferenciando el núcleo, junto con las organelas, ya se transforma en el interior en dos células hijas, pero todavía está rodeado por la célula madre, hasta cuando se logra dividir completamente. Es una forma, acá en la bipartición, primero el núcleo, y después, a medida que se va esto, se empieza a formar las organelas, ¿no? Se empieza a dividir. En cambio, acá no. Acá ni bien empieza la división del núcleo, y empieza también ya la división de las organelas. Se va formando un tabique interno que va a formar ya parte de la pared de membrana citoplasmática hasta cuando se logra separar completamente. Es una forma de reproducción asexual. Bipartición, esquizogónica y endogénica. La forma sexuada, que es por la singamia, en la fase esporogónica, ahí va a haber diferenciación ya de gametos masculinos y gametos femeninos. Si ahí interviene ahí los gametos. Entonces se dice que es una división sexual, ¿no es cierto? Ejemplos clásicos del plasmodium. El plasmodium, cuando chupa, ingiere sangre de un paciente parasitado con malaria, en lo que está ingiriendo
parte de la sangre va a ingerir a los gametos. Porque los gametos ya están diferenciados en el paciente parasitado. Al ingerir la sangre, va a ingerir los gametos, y en el intestino del parásito, el gameto masculino va a sufrir una transformación. En cambio el femenino se va a mantener. En el intestino del parásito va a haber la unión del gameto masculino con el femenino, formando un huevo o cigoto. Este huevo cigoto luego se va a multiplicar, atraviesa la pared intestinal, se va a ubicar a nivel de las glándulas salivales del parásito o del artrópodo o del hospedero intermediario, y va a dar origen a los esporozoitos. Cuando el parásito, el hospedero intermediario parasitado vuelve a alimentarse de un humano, va a inyectar en su saliva los esporozoitos, y es la forma como lo están infectando al humano. Pero en él ya hubo, en el hospedero intermediario, ya hubo esta unión de huevo cigoto o esta diferenciación sexual. La conjugación es una forma especial que tiene básicamente el Ballantine coli, en donde de dos células o de dos Ballantine básicamente van a vía sexual, van a conjugar o van a compartir su micronúcleo. Acá vemos dos Ballantine, su macronúcleo con su micronúcleo. Se empieza la división del micronúcleo en dos, luego se unen los Ballantine y por puentes de unión van a donar, si queremos llamarle así, o van a intercambiar su micronúcleo. Luego este micronúcleo se transforma nuevamente en uno solo y se separan los Ballantine y después se van a dividir por bipartición. Entonces, una forma especial que tiene Ballantine en una reproducción sexual, básicamente por el intercambio del micronúcleo a través de puentes de unión o pilis sexuales para poder conjugarse. Algunos parásitos o protozoarios van a tener alternado la fase sexual y la fase asexual, como en el caso de la malaria, en el caso de la leishmania, que va a tener la fase sexual o asexual. No más común que no es el Ballantine, es el plasmodium, ¿cierto? Pero la forma asexual se realiza en el humano parasitado, que va a ser la fase asexual. Es isogónica, ¿no es cierto? La fase es isogónica, y ya en el parásito, en el hospedero intermediario, va a ser la fase esporogónica. Entonces vamos a ver que es para completar el ciclo evolutivo del parásito. Pues hay algunos que van a tener las dos formas, ¿no? En los protozoarios que van a parasitar a nivel intestinal, generalmente son por bipartición, o la forma de conjugación en el caso del Ballantine, ¿no? En el caso del Ballantine, acuérdense que es una zoonosis, porque es una parasitosis del cerdo, que el humano, por estar en contacto de él, puede tenerlo, puede contraerlo. Hasta ahí, ¿alguna consulta en relación a generalidad de los protozoarios? Hemos visto que son células eucariotas que pueden tener estructuras externas que le van a permitir la movilidad. Por sí solas son capaces de cumplir todas las funciones vitales, como alimentación, multiplicación, relación, respiración, ¿no es cierto? Que dentro de su división se dividen en varios filum de acuerdo a las estructuras que van a presentar. Rhizopodea, que es la que vamos a ver el día de hoy, que son las amebas. En el caso de los protozoarios, que son por bipartición, al
inicios son más pequeñitos, pero después van a ir creciendo, evolucionando, van a ir agrandando. Igualito, tienen los mismos ingredientes. La célula madre con las células hijas. Inicialmente lo que va a haber en cualquier división es primero el núcleo, ¿cierto? El que se va a dividir en dos, de una célula, de un solo núcleo, en dos núcleos, ¿cierto? Y de ahí se va a dividir ya con todas las organelas, se van a dividir en dos. O va a arrastrar. Al momento de dividirse, se va a dividir. Igualito, yo tengo el retículo endoplasmático. ¿Es solamente para un lado en la célula? No, está todo alrededor, ¿no es cierto? Cuando empieza la división del núcleo, arrastra parte de sus constituyentes, y cuando empieza la invaginación de la membrana citoplasmática para formar la bipartición, va a ir rompiendo las estructuras, nosotros las van a ir separando las estructuras, se va a ir un núcleo con parte del citoplasma, retículo endoplásmico y todas las organelas. Acuérdense que las mitocondrias no están solo en un solo lugar, ¿no? Están dispersas. Cuando empieza la bipartición, simplemente la separación y la célula va a renovar todos esos constituyentes. ¿Algo más, chicos? Son recortes técnicos. Dicho sea de paso, el primero que vio a los protozoarios